En este video mostraremos un ejemplo de la distribución de la media muestral empleando Minitab, que ilustra el teorema del límite central empleado para la estimación estadística. Primero, vamos a hacer la generación de números aleatorios. Nos vamos al menú Calc, le damos clic en números aleatorios y podemos generar cualquier número aleatorio de acuerdo a cualquiera de las siguientes distribuciones de probabilidad. Por ejemplo, vamos a utilizar la distribución entera. En número de filas vamos a poner 50 y las vamos a almacenar en columnas de la C1 a la C20. Es decir, vamos a almacenar 20 columnas y cada una de ellas va a tener 50 datos aleatorios. En valor mínimo vamos a poner 1 y en valor máximo 6. Esto va a simular que estamos lanzando un dado. Vemos cómo Minitab nos ha generado 20 columnas, cada una con un total de 50 valores aleatorios, entre 1 y 6. Estamos simulando el experimento de un dado. Ahora vamos a ir a menú donde dice estadísticas, seleccionamos estadística básica y en almacenar las estadísticas descriptivas vamos a seleccionar las variables de la C1 a la C20. En el botón estadísticas vamos a seleccionar solamente la media. Damos a aceptar y aceptar. Y Minitab lo que está haciendo es calcular el promedio de cada columna, como podemos observarlo. Ahora insertamos una columna que será C21. Vamos a pedirle a Minitab la función de apilar columnas, que esta función lo que hace es tomar una serie de columnas en una sola. Para esto nos vamos a la pestaña Datos, en Apilar y luego a Columnas. Aquí le vamos a poner que queremos apilar de la columna C1 a la C20. Después damos clic en columna de hoja de trabajo actual. Ahí le ponemos C21 y le damos a aceptar. Ahora lo que acaba de hacer Minitab es apilarnos todos los datos en una sola columna. Si nos vamos a la pestaña gráfica y construimos un histograma simple donde nuestra variable de gráficas será la columna 21, se da lo que uno esperaría. Del 1 al 6 salen en una cantidad similar. Ahora vamos a apilar los promedios, o sea, de la columna 22 hasta la columna 41. Nuevamente nos vamos a la columna datos, en apilar, columnas, y vamos a decirle que sea de la columna 22 a la columna 41. Y en nuestra columna de hoja de trabajo actual lo colocaremos en la columna 42. Si ahora construimos un histograma simple con los promedios de variables de gráficas de la columna 42, le damos en aceptar, uno podría esperar que tenga la misma distribución, es decir, que se distribuyan todos más o menos igual, pero al darle a aceptar vemos que la distribución es completamente diferente. Si nosotros empezamos a repetir este experimento, vamos a empezar a notar algo interesante. Por ejemplo, vamos a hacer una nueva hoja de trabajo en Minitab. Y en esta hoja vamos a volver a simular que lanzamos los dados, pero esta vez va a ser de la columna 1 a la columna 200. Y que sean 500 veces que se tiran el dado. Ahora vamos a apilar de la columna 1 a la columna 200. En la columna de hoja de trabajo actual de la columna 201. Y si construyo un histograma simple,
de la columna 201 entonces obtenemos el resultado esperado, que es que todos salgan con la misma probabilidad, es decir, que del 1 al 6 todos tengan la misma probabilidad de salir. Pero también vamos a calcular los promedios. Para esto nos vamos a la pestaña de estadísticas, estadística básica y almacenar estadísticas descriptivas. Ahí le vamos a poner que nuestras variables va a ser de la C1 a la C200. Y entonces Minitab saca los promedios de la columna 1 hasta la columna 200. Ahora vamos a apilar los promedios. De nuevo nos vamos a la pestaña Datos, Apilar, Columnas y le ponemos que de la C202 a la C401. Y que no lo almacene en la columna 402. Y le damos a aceptar. Y aquí tendremos todos los promedios. Como se ve en pantalla. Y vamos a construir entonces un histograma, gráfica, histograma simple, y lo vamos a poner que sea de la columna 402. Le damos a aceptar y entonces vean esta forma que obtiene la gráfica. Es una forma esperada. Ahora sobre la gráfica damos clic derecho y nos vamos a editor de barras. En la pestaña seleccionamiento seleccionamos el número de intervalos y le ponemos que sea 15. Le damos en aceptar y vemos que incluso si reduzco el número de intervalos empezamos a observar que hay un cierto valor central al que tienden todos los datos y que son muy pocas las veces en el que el promedio es más bajo y es muy pocas las veces en el que el promedio es muy alto. Mientras más aumentamos el tamaño de nuestra media, esto más se va a aproximar a una curva normal. Ahora haremos otro gráfico. Para esto nos vamos a gráfica, histograma y con ajuste. En las variables ponemos que queremos la columna 402. Esto es para poder observar cómo se aproxima más a una curva normal. Todo lo anterior nos muestra el teorema del límite central, que dice, si una población tiene media y varianza finita, entonces la media muestral tendrá una distribución normal con media y desviación estándar sigma sobre raíz de n. Conforme aumenta el tamaño de la muestra, en nuestro primer ejercicio la muestra es pequeña, y entonces casi no se cumplía, pero conforme aumentamos el tamaño de una muestra, entonces vemos que se aproxima a una distribución normal. En otras palabras, se tendrá que z está dada por la media muestral menos la media poblacional entre sigma sobre raíz de n. Es el valor de una variable aleatoria cuya función de distribución se aproxima a la distribución normal estándar, cuando n tiende a infinito. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por su atención.